este segundo vídeo sobre geometría vamos a ver una clasificación sencilla de los polígonos según sus lados. Dependiendo del número de lados que tengan, pues son triángulos, cuadriláteros, pentágonos, hexágonos, heptágonos, octágonos, eneágonos, decágonos y así sucesivamente. Dentro de cada una de estas figuras se pueden subclasificar. Es el caso de los triángulos. Vamos con ellos. Los triángulos tenemos dos opciones: clasificarlos según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados es mucho más sencillo. Si los tres lados son iguales, equilátero; si hay dos lados iguales y uno diferente, es isósceles; y si el triángulo es un desastre y ninguno de los tres lados cumple ninguna igualdad, es un triángulo escaleno. Todos los lados son diferentes. También se pueden clasificar según cómo sean sus ángulos, dependiendo si son agudos, rectos o obtusos. Vamos a verlo. Si los tres ángulos son menores de 90 grados, son agudos, el triángulo es acutángulo. Si uno de los tres es ángulo recto, como el de aquí, es decir, mide 90 grados, es un triángulo rectángulo. Por último, si uno de los tres ángulos es obtuso, estamos hablando de un triángulo obtusángulo. Los paralelogramos tenemos que saber las diferencias entre unos y otros. Empezamos con el cuadrado, que es el más perfecto de todos. Tiene los cuatro lados iguales y los cuatro ángulos iguales. Se diferencia del rectángulo en que el rectángulo sí que se cumple que los cuatro ángulos son iguales, pero los lados ya no son iguales. Son iguales 2 a 2, el rojo con el rojo y el verde con el verde. El rombo se parece al cuadrado en que los cuatro lados son iguales, pero se diferencia de él en que tiene los ángulos iguales 2 a 2, el rojo con el rojo, el verde con el verde. Y por último, el romboide, que no se parece nada al cuadrado, se parece al rombo en que tiene los ángulos iguales 2 a 2 y se parece al rectángulo en que tiene los lados iguales 2 a 2. Damos un paso más, incluimos otro lado en nuestras figuras y vamos con los cuadriláteros. Se clasifican en tres categorías, según el paralelismo de sus lados. Si tienen los lados paralelos 2 a 2, es decir, que cumplen el paralelismo por parejas, son paralelogramos. Fijaos en este romboide, los lados rojos son paralelos y los lados azules son paralelos entre sí. Si solamente tienen una pareja de lados paralela, se llaman trapecios. En este, por ejemplo, el azul y el azul son paralelos, sin embargo, el verde con el verde son secantes. Acordaos, como ejemplo de paralelismo, las vías del tren que nunca se cruzan. La última categoría son los trapezoides, que son los más desastres de todos, porque no tienen ninguna pareja de lados paralela. Todas ellas son secantes, unas con otras. Dentro de los paralelogramos tenemos que saber las diferencias entre unos y otros. Empezamos con el cuadrado, que es el más perfecto de todos. Tiene los cuatro lados iguales y los cuatro ángulos iguales. Se diferencia del rectángulo en que el rectángulo sí que se cumple que los cuatro ángulos son iguales, pero los lados ya no son iguales. Son iguales 2 a 2, el rojo con el rojo y el verde con el verde. El rombo se parece al cuadrado en que los cuatro lados son iguales, pero se diferencia de él en que tiene los ángulos iguales 2 a 2, el rojo con el rojo, el verde con el verde. Y por último, el romboide, que no se parece nada al cuadrado, se parece al rombo en que tiene los ángulos iguales 2 a 2 y se parece al rectángulo en que tiene los lados iguales 2 a 2. Dentro de los trapecios tenemos tres tipos. El trapecio isósceles, que recuerda al triángulo isósceles. Fijaos, si continúo con los lados, en que se me convierte en un triángulo isósceles. Tiene dos lados iguales y los otros dos diferentes. El triángulo rectángulo, que se caracteriza por tener un ángulo recto, y el otro trapecio, el escaleno, que vuelve a ser un desastre, no tiene nada igual. Los trapecios no se clasifican de ninguna manera, ya que todos son diferentes entre ellos.